Id a Santiago 4:17. Pienso que es el texto más claro en toda la Biblia sobre este controvertido asunto. Santiago 4:17 no necesita un predicador, ni necesita un comentario. Solo necesita una detenida lectura. Por tanto, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso le es pecado. Al que sabe pero no obedece. ¿Sabe un bebé? Entonces, ¿cómo puede un bebé ser un pecador de nacimiento, como hemos leído en aquellas citas? Id ahora a Santiago 1, 14 y 15. Es la definición más clara de tentación que he encontrado en la Biblia. Y, lo creáis o no, la mayoría de cristianos no entienden la diferencia entre tentación y pecado. Comprobadlo vosotros muy cuidadosamente, aseguraos de conocer la diferencia. Tentación en el versículo 14, pero cada uno es tentado cuando es atraído y seducido por su propia concupiscencia. La palabra concupiscencia significa deseo por cualquier cosa que no está en armonía con la voluntad de Dios. Cubre muchas categorías. Y dice su propia concupiscencia, por tanto sale de su propia naturaleza. Por tanto, este deseo, que es un mal deseo, sale de nuestras propias naturalezas. Y somos atraídos hacia él, tentados por él. Veis que en este mundo de pecado, para que algo constituya una tentación, ha de tener dos partes. Cuando veis el telediario de la noche, ¿os sentís personalmente interesados en probar al menos una vez todo lo que veis y oís tan solo para comprobar cómo sentiríais? La respuesta es no. Ves cosas que no harías ni por todo el dinero del mundo. ¿Has sido tentado por eso? Ni remotamente te fue una tentación, ¿verdad? Tú sientes repulsión por ello. Sin embargo, obviamente hay quien sí es tentado por eso mismo, pues aparece en el telediario. Así que en este mundo de pecado, Satanás dispone de muchos estímulos, pues todos somos diferentes. Él espera que uno o dos de esos muchos estímulos lleguen a donde vivimos, nuestra propia naturaleza, y atraigan en nuestro interior a un corazón receptivo. Será atraído hacia ese estímulo, será tentado por él. Eso es tentación. Pero sabéis que el mundo cristiano afirma que eso es pecado. ¿Deberías ser atraído hacia eso? Por supuesto que no. ¿Es el mal atraído hacia eso? Claro que sí. Y por tanto ellos afirman que pecaste porque fuiste atraído y tentado por ello. Incluso aunque tu respuesta fuera no. El simple hecho de ser atraído es pecado. Eso es lo que dice la mayoría del mundo cristiano. Esa es la definición A. Pero ¿es eso lo que leímos? ¿Describía el pecado? No, describía tentación. El pecado está en el siguiente versículo, el 15. Luego, esa concupiscencia, después de haber concebido, da a luz el pecado. Son 4 pasos, pulsados por nuestra propia naturaleza, tentados por ella, concepción y alumbramiento del pecado. El pecado no aparece hasta los pasos 3 y 4. Los pasos 1 y 2 constituyen la tentación, y sin embargo el mundo cristiano sitúa ahí el pecado, en tanto que la Biblia lo sitúa en el paso 3, en el proceso de la concepción. Así que el mundo cristiano ha confundido tentación con pecado, naturaleza caída con pecado, estado en el nacimiento con pecado, mientras que la Biblia afirma que no es así, que se requiere luz para que haya culpa al rechazar la luz. Muy bien, os dejo que leáis los otros textos por vuestra cuenta. Vamos a ir directamente al resto de citas del Espíritu de Profecía y ver algunas de ellas. En la primera página de citas del Espíritu de Profecía, en la mitad de la página, leemos de Patriarcas y Profetas, página 306. Es inevitable que los hijos sufran las consecuencias de la maldad de sus padres, pero no son castigados por la culpa de sus padres, a no ser que participen de los pecados de estos.
Hay consecuencias, pero no hay culpa, a no ser que se participe. En el último párrafo de la primera página encontramos lo siguiente de Obreros Evangélicos, página 162. La luz pone de manifiesto y corrige los errores escondidos en las tinieblas, y al aparecer ella, la vida y el carácter de los hombres debe cambiar de una manera correspondiente para estar en armonía con ella. Los pecados que eran una vez pecados de ignorancia debido a la ceguera de la mente no pueden ya ser practicados sin culpa. Fijaos en que un pecado de ignorancia es el que comete sin saber que se trata de algo equivocado. Muchas personas guardarán su primer sábado en la traslación al cielo. Hubo pecado de ignorancia durante sus vidas enteras porque no tuvieron oportunidad de conocer, pero un pecado de ignorancia no conlleva culpa de acuerdo a lo que acabamos de leer, hasta que aparece la luz. La luz cambia un pecado de ignorancia, que es el mal, en un pecado de culpa, del que soy responsable. Id a la última página de Citas del Espíritu de Profecía, página 2. El segundo párrafo, Testimonios para la Iglesia, volumen 5, página 177. El pecado de la calumnia comienza cuando se acarician malos pensamientos. El engaño incluye la impureza en todas sus formas. Al tolerarse un pensamiento impuro, paremos ahí. ¿Es bien o es mal que un pensamiento impuro se cruce por tu mente? Es mal, ¿verdad? Estaremos contentos cuando eso ya no suceda. Pero habremos de esperar hasta la segunda venida de Jesucristo. Al tolerarse un pensamiento impuro y acariciarse un deseo no santificado, el alma se contamina y se compromete su integridad. ¿Adivináis qué contamina el alma según la definición A? Aunque no toleres el pensamiento impuro o no acaricies el deseo no santificado, tú te contaminas y pecas. Eso dice la definición A, la posición mayoritaria en el mundo cristiano. No has de tolerarlo, el simple hecho de estar ahí hace de ti un pecador. Esa es la visión dominante de qué es pecado en el mundo cristiano y cada día más en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Esta visión es cada día más fuerte en el adventismo. Que simplemente has de nacer con este mal equipamiento para ser un condenado pecador. Así que contaminarse parece ser el tener ese pensamiento deambulando por tu cabeza. Y por tanto, también parece razonable decir que eso es pecado. ¿Hemos de regirnos por lo que parece razonable para determinar qué es pecado y salvación? ¿O nos regimos por lo que dice Dios independientemente de lo que nos parezca? Dios dice que tú no te contaminas hasta que tú toleras y acaricias ese pensamiento. Tú te agarras a ese pensamiento, lo haces tuyo. Ya no es simplemente parte de tu naturaleza, ahora es parte de tu carácter. Y Dios está tratando de cambiar tu carácter. De tu naturaleza se encargará en la segunda venida, pero el carácter ha de ser cambiado hoy. Y Dios dice, necesito que eso esté arreglado antes de llevarte al cielo. Así que el carácter es el que tolera y acaricia, convirtiendo la tentación en pecado. En el mismo párrafo, bajad conmigo hasta su mitad, tras los segundos puntos suspensivos. Nadie puede ser forzado a transgredir. Primero tiene que ganarse el consentimiento propio. El alma tiene que proponerse cometer el acto pecaminoso antes que la pasión pueda dominar la razón o que la iniquidad triunfe sobre la conciencia. No importa cuán fuerte sea la tentación, no es excusa para el pecado. Y qué tragedia que la teología cristiana haya convertido la tentación en pecado. Siguiente párrafo. El ángel dijo, si se recibe luz y esa luz se pone de lado o se rechaza, entonces viene la condenación y el desagrado de Dios. Pero antes de que se reciba la luz no hay pecado, porque no hay luz que ellos puedan rechazar. Me pregunto simplemente si el idioma inglés podría ser más claro en este asunto que lo que hemos leído. Antes de que se reciba la luz no hay pecado, y sin embargo el mundo cristiano dice que antes de que se reciba la luz sí hay pecado, y somos tan culpables por el pecado de cómo nacemos como por el pecado de robar o mentir.
Siguiente cita, me encanta. Hay pensamientos y sentimientos sugeridos y fomentados por Satanás que molestan aún a los mejores hombres, pero si no se los alberga, si se los rechaza por odiosos, el alma no se contamina con la culpa y nadie recibe la mancha de su influencia. ¿No alabáis a Dios por su misericordia? Él sabe que estamos atrapados en una mala situación. Él sabe que somos afrentados con cosas que no podemos combatir. Y Él dice, no te tomaré por responsable de lo que no puedes controlar. Solo te pediré que lo rechaces por odioso. De modo que, amigos míos, hemos dado un pequeño repaso a la doctrina del pecado. ¿Por qué es tan importante? Pongamos que tú crees en la definición A. Si somos condenados y culpables por cómo nacemos, entonces claramente Jesucristo no pudo nacer en ese estado y ser sin pecado, ¿verdad? Él debió tener una exención de herencia de 4000 años. Hay una iglesia que enseña algo similar, ¿verdad? Lo llaman la doctrina de la Inmaculada Concepción, lo aplican a María, en tanto que los protestantes lo aplican a Jesús, pero es la misma doctrina salvando una generación. Y eso obliga a saltarse la herencia 4000 años, para creer en la definición A. Y entonces, por supuesto, si eso es verdad, por naturaleza estaremos pecando hasta que Jesús venga, lo que implica que la justificación es la única solución para el pecado. La santificación solo será parcial, nunca completa. No cuentes con la santificación, justificación y perdón es el Evangelio. Y si eso es verdad, ¿cómo podemos siquiera pensar en la posibilidad de perfección de carácter antes de la segunda venida de Cristo, si estaremos pecando hasta que Él venga? Ese es el primer Evangelio, construido sobre la primera definición de pecado. En cambio, si crees que el pecado es elección, entonces Jesús sí pudo tener nuestra naturaleza y ser tentado en todo igual que nosotros, pero sin pecado. Y justificación, perdón y santificación pueden actuar juntas, coordinadamente, borrando el pasado y transformando el presente, y Dios puede perfeccionar a su pueblo antes de la segunda venida. Puede haber un cierre del tiempo de gracia. Jesús sí puede salir del lugar santísimo y ponerse las vestiduras de justicia. Y puede haber un pueblo completo en Él. Dos definiciones diferentes de pecado, dos evangelios diferentes construidos sobre cada una. Esta puede ser una de las decisiones más importantes que tomáis en toda vuestra experiencia religiosa. ¿Qué es el pecado? Porque dos evangelios diferentes surgen de esa pregunta. Y amigos míos, no existen dos evangelios diferentes. Está el evangelio de Jesucristo y hay una falsificación de ese evangelio, así como hay una falsificación del día de adoración. Y Satanás está teniendo más éxito dentro de la iglesia adventista del séptimo día con su evangelio falsificado que con ninguna otra falsificación que haya concebido nunca. Está extendiéndose por nuestra querida iglesia. Necesitamos saber qué creemos, por qué lo creemos y qué es verdad en contraste con el error.